Eterno le bendiga de manera muy especial en este hermoso día. Para mí es más que una gran bendición poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y en el día de hoy nosotros traemos lo que es una enseñanza sumamente interesante. Estaremos hablando sobre los 10 primeros nombres de la genealogía de Adán. Y yo quisiera que en el día de hoy ustedes reciban de una manera muy especial a mi amigo y hermano, el maestro Yunalvi de León. Amén, amén. Muchas gracias, Carlos. Para mí es un privilegio, es un honor, es un regocijo poder estar aquí, siempre hablando de las Escrituras. Me honra hablar del Eterno. Siempre que estoy hablando del Eterno, pues para mí es como una especie de servicio hacia todas las personas que nos están viendo, porque cada vez que tengo la oportunidad de enseñar, siento que estoy depositando una semilla de reproducción en todos aquellos que tienen la oportunidad de compartir conmigo. Y para mí siempre será un honor hablar de las Escrituras, establecer un lugar y poder ahí platicar de sus palabras que son eternidad totalmente. Mire, nosotros hoy traemos este hermoso tema y un tema sumamente interesante. Y a mí me gustaría que usted se identifique y no corte este video en este día, sino que lo escuche completamente. Amén, que amén. no trate de que escuche un pedazo Amén, ahora, claro. ahorita, sino que lo haga completo. Y ya nosotros, para así aprovechar el tiempo, vamos inmediatamente a introducirnos en lo que es la palabra del Eterno. Amén, amén, amén. Vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 3 y vamos a considerar, escuche bien, del 16 hasta el 17. Vamos a leer. Dice así la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Lo primero que hay que entender es que cuando el apóstol Pablo, el rabino Shaul, le escribe a Timoteo, estando Timoteo pastoreando en lo que es la congregación de Éfeso, Pablo le está hablando de las Escrituras, las cuales pueden corregir, pueden instruir, pueden corregir, instruir. Estas Escrituras no son las cartas que había escrito el apóstol Pablo. Estas Escrituras ni siquiera son los libros de los evangelios, tales como Mateo, Juan, Lucas, ustedes saben. Porque todos esos libros neotestamentales, por más decirlo así, fueron escritos después del siglo I, comenzando el siglo II. Así sucesivamente. Entonces, las Escrituras, o a la escritura que se está refiriendo el apóstol Pablo, es nada menos que a la Tanakh. Y de eso habló Jesús, y de eso hablaron todos los predicadores, apóstoles y seguidores de Jesús del primer siglo. No hubo otro escrito. O sea, fundamentalmente, la raíz de todas inspiraciones de literatura rabínica fue la Tanakh. ¿Qué es la Tanakh? ¿Qué terminología es esa? La palabra Tanakh es un acróstico. Y me gustaría que busque la manera de apuntar, porque es bueno siempre tener escrito, ¿no?, lo que se va aprendiendo. La palabra Tanakh en hebreo es un acróstico. Primero, la T es de Torah. Torah. Torah quiere decir instrucción, enseñanza. Escuche bien, no quiere decir ley. Fue mal traducido al griego como domos, como ley, pero es una instrucción. Es una acción de educación. Torah. Y luego sigue lo que es la N, después de la T, la N. Recuerde que las vocales en hebreo se omiten. La N es de Nevi'im, que son los profetas.
Después de la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, como son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego siguen los profetas en hebreo, Nevi'im. Y luego tenemos la Tanakh, que alude a los Ketuvim. ¿Qué son los Ketuvim? Los escritos. Tales como los Josué, Ruth, Jueces. Y ahí están, entre los escritos están los libros que se conocen como poéticos, que es poesía hebrea. Los Salmos, el libro de Job, Eclesiastés, Proverbios. Bien, ahí está lo que es la Tanakh. Todo esto inspiró a todos los seguidores de Jesús del primer siglo. Esa es la escritura a la que se refirió Jesús cuando dijo: escudriñen las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, estudienla bien, porque mi nombre está ahí. Todo lo que yo haría está ahí. Todas mis obras, todos los milagros, el carácter de Jesús está establecido en la Tanakh. Por eso siempre insto a que estudien cultura hebrea y hebreo, el idioma, porque se darán cuenta que todo lo que está escrito no está escrito por estar, tienen un propósito y todo alude y apunta al cumplimiento profético redentor que traería el Hijo Yeshua HaMashiach. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Eterno desde un principio estableció 613 mandamientos. 613 mandamientos en las Escrituras. No se confundan, porque al principio en el Sinaí el Eterno dictó 10 mandamientos, a lo que se le llama en hebreo como Ezeret Dibrot, las 10 palabras. Luego de ahí continuó dictándole más mandamientos. Hay algunos que son Jukim, que los Jukim son decretos, no tienen una explicación lógica, simplemente es una acción que debemos de hacer conforme a lo que el Eterno está hablando, obedecer y punto. Esos son los Jukim, viene de Juk, que quiere decir decreto. Están los Edot. Los Edot viene de Ed, testigo, Edot, testimonio, porque los Edot aluden a todo lo que es el testimonio de la Torah. Por ejemplo, el Eterno descansó después de haber creado toda la creación. En el séptimo día descansó. Es un testimonio. Y el mismo que da testimonio de que había creado todo es el Eterno. Y están así los mishpatim, que son los juicios o leyes. Esos son preceptos. Por ejemplo, no robes, no asesines. La Torah no dice no mates, no asesines. Porque no es lo mismo tú matar que asesinar. El que asesina entra en lo que es la premeditación y la alevosía. O sea, analiza el crimen. Por el que mata puede ser hasta por error. El que mata puede ser víctima de una situación emocional que se presentó en el momento y mató. Esa persona puede pedir perdón y ajustarse a los mandamientos y seguir su vida. Incluso había hasta un campo de refugio para esas personas, porque en aquellos tiempos, si una persona estaba, ¿cómo le dicen? Leñando, ¿no? Leñando. Ajá. Y a la hacha se le escapa el hierro del palo por error y mata a una persona. Esa persona tiene derecho a huir y buscar una ciudad de refugio. Las ciudades de refugio
eran ciudades, eran como reservas, ¿no? Lugares establecidos por los levitas. Ahí tú recibías enseñanza, instrucción y restauración. A ti te restauraban en un lugar de refugio. Y podías estar ahí hasta que el cohen o el oficial de turno estuviera ahí. Entonces, el hermano de la persona que tú mataste no podía entrar ahí a hacer nada. ¿Entienden? Claro. Entonces, todo eso tiene que ver con la misericordia del Padre. Pero no es lo mismo cuando tú asesinas a alguien. Ya tú estableciste un análisis de todo cómo lo vas a hacer. No es lo mismo. Entonces, la palabra te dice no asesines. Entonces, eso es una mishpah. Eso es una mishpah, un juicio. Y así sucesivamente se van organizando los mandamientos, que son 613. Eso es algo muy interesante. Cuando nosotros descomponemos el numeral 613, lo descomponemos. Primero tenemos un 6. 6 más 1, ¿cuántos son? 7. ¿Y más 3? 10. 10. 10 en hebreo es Zeret. 10 es Zeret. Y 10 tiene que ver con plenitud. Cuando algo está absolutamente bien. El 7 tiene que ver con sentirse satisfecho. De ahí viene la palabra Sheba. Sheba, Shabbat, que quiere decir reposo. Es sentirse bien. Por ejemplo, cuando tú llegabas a un hogar, una casa tradicional hebrea en aquellos tiempos, y a ti te gustaba, por ejemplo, la comida que te sirvieron en ese hogar, tú le decías Nisheba, o sea, me siento satisfecho, me siento bien. Eso fue lo que dio el Eterno el séptimo día. Me siento bien de lo que hice. Entonces, el 7 tiene que ver con sentirse bien, satisfecho, completo, pleno. Pero el 10 tiene que ver con lo absoluto. Y ahí entra lo que es el plan redentor del Eterno. El Eterno Dios dio 10 palabras. Y estas 10 palabras son de las fundamentales. Primero, si tú amas al Eterno, tú amas al prójimo como a ti mismo. Pero si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no amas al Eterno. O sea, para tú cumplir el mandamiento 1 y no cumple los otros 9, nunca he llegado al 1. Si estás mal con el 8, con el 7, con el 9 o con el 10, nunca llegarás al 1. Hay gente que dice, pero yo estoy bien porque yo amo a Dios sobre todas las cosas. Mentira, no lo amas. Tú deshonras a tu madre, tú deshonras a tu padre. Incluso, hay un cuarto mandamiento entre esos 10 mandamientos que dicen no, que solamente son esos, no solamente son esos. Esas son como esa es la introducción de todos los demás. Pero de esos 10 hay uno que casi nadie menciona, que el cuarto, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del Shabbat. Es una cita, escucha bien, es una cita, le llamamos mikra, un ensayo de la humanidad con el Eterno, para que cuando llegue el novio, regrese el novio, nosotros podamos hacerlo bien delante de él en el gran Shabbat, que será el 1000 años. Entonces, ese día es como un ensayo para que tú estés con tu familia, compartas con tus hijos, tu esposa con tu esposo, y te mantengan en adoración, para que cuando llegue el gran día lo sepas hacer bien con el amado. O sea, todo lo que el Eterno enseñó es bueno y agradable. Lo que pasa es que no desconectaron de todo esto, vino mucho paganismo, y vemos ahora los decretos, los mandamientos del Eterno como leyes y no como una instrucción buena y agradable, como una delicia. ¿Ven lo que es la influencia? Pero el 10 es absoluto. Nosotros vemos que los 613 mandamientos
descompuesto da el 10. Y es porque los mandamientos del Eterno en nosotros, en la humanidad, van a establecer plenitud. Van a establecer un hombre lleno, rebosado de la gloria del Eterno. Y eso lo vamos a comprobar en la genealogía de Adán, los 10 primeros nombres. Busque la genealogía de Adán y vamos a comenzar a buscar el significado de cada uno de esos nombres que están ahí. Y luego vamos a unir, a unir esos nombres y vamos a hacer una oración, a ver qué nos dice. Vamos a hacerlo. Primero, el primero, Adán. ¿Qué significa Adán? Hombre. Hombre. El segundo, Set. Set quiere decir elegir o elegido. Enosh, aflicción. Cainán. No, Enosh quiere decir mortal. Mortal. Haciendo alusión a una herida que es mortal. Una herida mortal. Bien, y Cainán, que es el cuarto, es aflicción. Ahí sí, aflicción. Cainán, aflicción. El quinto, Mahalalel. Mahalalel, alabanza de Dios. Prepárese porque vamos a unir todo esto. La genealogía nos dan un mensaje conforme a todo el plan redentor del Eterno para la humanidad. Y lo vamos a descubrir en otra próxima entrega, en la genealogía de Ruth. También está el Mesías. Wow. Y lo vamos a descubrir. Y vamos a lanzar este mensaje para que la gente sea edificada. La genealogía tiene mensajes. Arrojan mensajes. Conforme al plan redentor del Hijo para con la humanidad. Seguimos. Mahalalel, alabanza de Dios. Jared, descender. Jared, descender. Enoch, enseñar, discipular o dedicar también. Matusalén, escucha bien, Matusalén, muerte. Viene de Met, que quiere decir muerte, o Mut, muerte. Pero una muerte por ejecución. No porque murió porque murió en una cama o porque murió en un desierto. No, fue porque lo mataron. Muerte por ejecución. Lamec, poderoso. Y el último es Noah o Noé, reposo. Lo único que yo voy a hacer ahora a todos esos nombres, que lo voy a poner, le voy a poner artículos, conectivos y todo eso, preposiciones, para establecer una oración. Pero escuche la oración. Y esto se le va a quedar incrustado en su alma para siempre, para que usted sepa que el plan del Mesías no fue algo nuevo, no fue algo que el Eterno solo inventó o que lo improvisó. Ya eso estaba previsto. Vamos a leer. Anote. El hombre que elige una herida mortal incurable, el hombre que elige una herida mortal incurable, pero el alabado de Dios desciende a enseñar. Repito, el hombre que elige o que eligió, refiriéndome a Adán primero, una herida mortal, el pecado, incurable, porque eso fue lo que eligió al principio. La ruptura, romper el convenio, el pacto que había entre el hombre y el Eterno con el pecado, se rompe, es herido mortal, es muerto por el pecado, es destituido de su gloria, es sacado de la cobertura de Dios. Entonces, anda conforme y opera conforme a muerte y no a vida, porque fue sacado de la vida.
que es el Gan Eden. Ese hombre tiene esa condición. Ese hombre ahora anda con esa característica de iniquidad, de error, de pecado, de imperfección. Pero ahora el alabado de Dios, el más grande que hay, el más fuerte que existe, el admirado, desciende que Jared a enseñar, Enoc, a enseñar, a discipular, y con su muerte, Matusalén, y con su muerte por ejecución, y por su muerte con ejecución, desata y libera su poderoso reposo. Wow. Prácticamente en estos 10 nombres está el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan. 10 nombres que hablan la vida del primer Adán y el segundo Adán. Uf, Dios mío. Lo que el primero rompió, el segundo viene a restituir, a devolver. Escuche bien. Porque en Adán, escuche bien, en Adán éramos muchas almas. Porque Adán era un alma colectiva y su alma representaba millones de almas. Por en Yeshua, en Jesús, también somos muchas almas. Y por cuanto Él murió, también nosotros morimos para redención también. En el primer Adán fuimos destituidos como muchas almas. Pero en el segundo fuimos restituidos como muchas almas. En la mentalidad hebrea, tú no cometes un error sin dañar a tu pueblo, a tu comunidad. Porque el pensamiento hebreo es un pensamiento colectivo. Y cuando tú dañas, cuando tú mal edificas, cuando tú rompes, también el pueblo lo hizo. Porque ese ja, el término ese ja es uno, único, unión. Entonces, si uno está mal, todo el pueblo está mal. Entonces, como uno erró, dio fuera, no fue conforme a la Torá, entonces el segundo vino a inventar, vino a hacer un tikkun olam. Tikkun olam es una reparación al mundo. Entonces también nosotros fuimos todos reparados. Si tú haces algo mal en la mentalidad hebrea, todo el mundo lo hizo. Y si hiciste algo bien, todo el mundo lo hizo. Muy colectivo. El pensamiento hebreo no es que todo el mundo anda por ahí independiente haciendo lo que le da la gana, no. El pensamiento hebreo es que todo el mundo esté unido, unísonos, en una misma línea de conducción. Entonces, este es el propósito y por eso le llamaron el Adán Ajarón, que no es el segundo Adán, sino el Adán venidero. Y hay algo más fuerte de ahí. Hay algo más fuerte de ahí. Algo más fuerte de ahí. Miren algo. Usted sabe que nos han querido vender o nos han querido enseñar de que cuando Adán es destituido de la gloria del Eterno, fue porque él quiso actuar como un irresponsable delante de Dios. Es lo que se ve cuando tú estás leyendo, cuando él dice, no, la mujer que tú me diste. Se ve que se pudiera notar como una
acusación irresponsable. Pero en el judaísmo no se interpreta de esa manera. Hay algo muy importante. Y es que nosotros nos movemos, todo el que es hombre, todo el que es humano, mortal, opera bajo dos dimensiones. Yeser Hará y Yeser Tov. Le he hablado en una ocasión de eso. Yeser Hará es una inclinación del bajo mundo. Cuando me refiero del bajo mundo, de la tierra, emociones terrestres, porque fue que el hombre vino de la tierra. Entonces es normal que él reaccione conforme a esas inclinaciones. Pero también el Eterno sopló Neshama. Es intelecto, es atributo que viene de él. Es la esfera superior. Es la inclinación alta y elevada. Es el Yeser Tov. Entonces, cuando vemos a Adán respondiendo de esta manera, lo vemos ya que él está ya reaccionando conforme ya al Yeser Hará. Por eso lo vemos de esa manera como tan baja. Pero él no estaba así. Dicen los sabios que cuando Java o Eva come del fruto porque fue seducida por el maligno, ella entonces opera conforme a Yeser Hará. Y su Yeser Hará se sienta por encima de su Yeser Tov. Pero hay algo muy importante, es que Adán ama demasiado a Eva. Y él siendo puro y sin mancha, no tenía por qué comer. No tenía por qué comer, porque él estaba bien. Él estaba perfecto. Pero el problema es que la ama. Y hay ejad. Cuando hay ejad en un matrimonio, no son dos de uno. Y lo que uno hace, el otro lo va a hacer. Porque es uno en el asunto. No somos dos, somos uno. Por eso fue que el Padre le dijo, y se unirán en una sola. Ahí está la palabra ejad. Los dos estaban unidos en el principio. El Eterno los separa para volver a unir. Porque Eva estaba dentro de Adán. La sacó de Adán para luego hacer matrimonio. Ya dos fueron uno. Cuando Eva comete el error, el que es principal, el que es cabeza, el hombre, como la ama mucho, se entregó por amor y comió. Por eso siempre le he dicho que toda la Biblia es una boda. Es una boda. El libro de Apocalipsis es de boda que está hablando. No lo vea como algo que da miedo, que inspira terror. No, toda la escritura es por un contrato nupcial, que es la Torá. Y vemos el novio jugándosela con la novia, que es el pueblo. Jesús, siendo puro y sin mancha, no tenía por qué beber de la copa. Pero como ama a la novia, como ama a su congregación, a Israel, a su pueblo, descendió y probó, bebió del trago amargo y se hizo pecador. Dios. Por eso el segundo Adán. Por eso es el Adán venidero. Porque él vino a hacer lo mismo que hizo el primer Adán, pero en el sentido de restitución. Enmendar lo que el primero dañó. Wow. Por eso ellos dos son Adán. Y por eso también su primer milagro fue en una boda. Uf. Porque su encuentro final será en una boda. Bueno, grata se va. Quédate ahí, Carlos. Quédate ahí, Carlos. Escuche bien, lo más importante es convertir el agua en vino. Porque el agua es gente, es muchedumbre, es pueblo, es nación, novia. Y el vino es sangre, pacto. Él está convirtiendo a la muchedumbre, a los gentiles, el pueblo, y lo está llevando al pacto. ¿En dónde? En una boda.
porque todo será consumado en una boda. Dios. Yo no sé cómo le van a poner a esto, el nombre, pero es demasiado. Deje de ver a Adán como un irresponsable. Adán amaba a Eva. Es un amor puro. Es un amor demasiado puro. Se ve así, que él está como acusándola, porque ella está operando en Yeser Hará. Incluso tienen hasta vergüenza. Se ven desnudos, pero eso es pecado. Eso es que ya rompieron el acuerdo, que es la Torá. Dieron afuera. Ya le da hasta vergüenza. Pero Adán amó a Eva como Cristo ama a Israel. Shalom, mis amados. El Eterno le prosiga bendiciendo en gran manera. Para mí ha sido un placer, un privilegio poder compartir esta riqueza. Y después voy a volver a hablar sobre la genealogía de Ruth y el Mesías. Que el Eterno le bendiga. Hemos recibido una palabra extraordinaria. Me gustaría que ya usted siga conectándose, comparte esta enseñanza, porque hay muchas personas que necesitan conocer. Así que shalom, hasta una próxima.